Gracias, Diana. Buenos días a todos. Nuevamente, con el gusto de estar aquí con ustedes, un nuevo ciclo, un nuevo año. Una mañana un poco fría aquí en San Luis Potosí. Y pues con muchas ganas de compartir un poquito lo que tanto nos apasiona. Algo de ello es la prótesis sobre implantes. Es un tema bastante controversial, es un poco complejo. Desgraciadamente, en el transcurso de una hora no se alcanza a abarcar mucho de lo que, de este gran universo de la implantología, ¿no? Cuando me pidieron que diéramos una plática, ya la habíamos dado alguna vez, tenemos algunas variaciones sobre la plática anterior en I+D, y para mí es importante que la prótesis no la dejemos de lado. Muchos colegas se van con marcas de implantes, con modelos de implantes, y clavar taquetes en el hueso es sencillo. El problema es cuando rehabilitamos. Me sigue pasando con algunos alumnos, exalumnos de posgrado, que llaman qué aditamento coloco, cómo lo hacen, porque se les dio mucha importancia en los posgrados a poner implantes, pero no a cómo rehabilitarlos. Entonces, el paciente, recuerden que siempre va a ir por dientes, no va por un taquete, no va por un tornillo que le pongan en el hueso. Entonces, creo que mi pequeño grano de arena es contribuir a que tengamos más discernimiento al respecto de la prótesis. Ay, caray, esto me quiere jalar. Ya. Esta imagen realmente me gusta mucho, pero no lo porque uno de los temas básicos es que la gente o los colegas por muchos años tratamos de imitar lo que es al diente natural. Y cuando logramos ver formas, contornos, materiales, obviamente los naturales contra los sintéticos que estamos poniendo, tenemos grandes diferencias, muchas diferencias, y tenemos que entender que son entidades completamente opuestas, que tenemos que jugar con tejidos duros y blandos para cómo poder rehabilitar de una forma más predecible, natural y estética. En esta plática modificada, hemos puesto un caso un poco complejo para ver algunos resultados, tal vez no son los mejores, pero qué es lo que podría pasar cuando lo vamos haciendo. Entonces, recordemos, el implante y el diente son entidades completamente distintas. Uno de los temas importantes es cómo decidir qué aditamento voy a poner. Desde que yo estoy planeando un caso, desde que decido hacer o colocar implantes en ciertas regiones o la cantidad de implantes que voy a poner, si son individuales, si son perilizados, si es un paciente de denturo total, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer. No es poner los implantes y después a ver de Tin Marín de Dopingware que le voy a poner, ¿no? Para estos efectos hay software bastante buenos y predecibles. Yo ya sé que tengo que tener por lo menos 4 milímetros para un perfil de emergencia adecuado. Yo lo puedo ir midiendo. Con el software de DTX, tú puedes ir haciendo eso, ir haciendo mediciones y desde antes seleccionar el aditamento que tú necesitas. En este pequeño video no pusimos el aditamento, pero estamos viendo que tengo todo lo necesario, tanto en hueso como en cia, para hacer algo predecible. Yo ya sé que voy a usar un aditamento atornillado, mi emergencia va a ser completamente oclusal y sé que es atornillado, no tengo que andar cementando. ¿Sí? Cuando rehabilitamos implantes, pueden llegar al consultorio diferentes marcas de implantes ya colocados en boca. ¿Con qué se va a enfrentar el rehabilitador? ¿Con qué tipo de diámetro y qué tipo de conexión hay? Tenemos muchísimas conexiones en el mercado, bastantes conexiones. En algún momento dado llegué a consultar una página de internet que es What Implant o algo así, y estaba viendo que hay más de 4.000 marcas de implantes registradas. Eso es un problema. ¿Cómo sabes cuál de esas 4.000 es el implante que lleva a tu clínica? Una, un parámetro que a mí me ha resultado bastante bien es en qué año se colocó y más o menos en la implantología hay modas. En México así funciona, digamos, aquí en San Luis, de tal a tal año se colocaron X marcas, de tal a tal año esa es la marca que estaba más fuerte en San Luis. Y algo que nunca me gusta preguntar, pero que a veces es muy necesario.
quién le puso el implante. Porque ya sabemos, por ejemplo, que el doctor Juan usa el implante marca X, el doctor Pedro usa el implante marca Y, y lo pusieron en tal tiempo. Porque también lo que pasa es, hay muchos colegas que presumen que no se casan con una marca y andan probando en diferentes etapas diferentes marcas de implantes. Entonces siempre es importante ese pequeño norte. El lugar que se puso, los años más o menos en que se puso, y un plus o un extra sería ver qué doctor lo ha puesto. Eso ya es mucho pedir. Si se puede, está bien, porque una radiografía nos dice mucho. Una foto también nos dice, y podemos encontrar qué implante, qué conexión y todo eso, y ha funcionado. Cuando estamos muy perdidos, sí tenemos que recurrir a qué doctor lo puso. Y algo que también es tema importante, hay un concepto de cero pérdida de hueso, y el cero pérdida de hueso lo hizo Thomas Linkevicius. Es un tema bastante importante, pero tiene mucho que ver con la cuestión protésica, no solo quirúrgica. En los posgrados me he topado con que llega el perio, yo coloco pero no rehabilito, lleva el rehabilitador, yo rehabilito pero no coloco. Si pudiéramos definir la implantología, tal vez yo diría que es donde convergen la periodoncia y la prótesis, de tal forma que no puede ir separado el uno del otro. Tienes que entender tanto el proceso quirúrgico como el proceso protésico. Si no, esto tiende al fracaso. Y tenemos que entender cómo se comportan las conexiones de los implantes. Por ejemplo, este es un video que se hizo en el Instituto Pincus, si mal no recuerdo, ya es un poquito añejo, y hay algo que es el micromovimiento. Thomas Linkevicius en su libro dice que el grado de micromovimiento que logres tener es proporcional a la pérdida o conservación de hueso que tengamos. Y todos los implantes de dos fases tienen micromovimientos. Una teoría bastante inteligente es, ok, hagamos implantes de monocuerpo. Tenemos otro problema, el cemento. Entonces, hasta el día de hoy, los implantes más predecibles, más fáciles de rehabilitar con menor complicación son los de dos etapas. Vamos con este pequeño video para que entendamos qué es el micromovimiento. Este estudio es in vitro, se sometieron fuerzas similares a la boca, a lo que hay en boca, y vemos cómo el componente protésico tiene cierta separación. Y aquí es donde se empieza a generar algo que llamaríamos la bomba bacteriana, la bomba peristáltica bacteriana. Cada vez que se abre, agarra bacterias, se cierra, suelta bacterias, y todo eso descarga en el hueso. Todo esto tiene mucho que ver también, depende del tipo de conexión que tengas, si es cónica, si es borde a borde, si es tipo multi-unit, si tienes transmucosos, a qué nivel tienes tu hueso, a qué nivel tienes tu encía, qué grosores de hueso y encía tenemos. Y nos damos cuenta que en diferentes marcas de implantes, todas tienen micromovimientos, unas más, unas menos. ¿Cuáles son las que demostraron que tienen menores micromovimientos? Las conexiones cónicas internas. Las conexiones cónicas internas hay diferentes grados. Vamos a ver ahorita más adelante cuáles son los promedios. Sí. Entonces, vemos cómo unos se mueven menos, otros más. Este es de los que menos se mueven. Estamos empezando a hablar de conexiones cónicas. Y para la conservación de hueso crestal, los cambios de plataforma es un tema importante. ¿Por qué estoy hablándoles de todo esto? Porque de la plataforma del implante, de la conexión del implante, depende mucho el aditamento protésico que vayamos a utilizar. Esto es tomado del libro de Thomas Linkevicius. Él nos dice que una conexión entre 7 a 20 grados es una conexión cónica estable, donde podemos tener menos micromovimientos, lo cual la bomba peristáltica va a ser menos agresiva, menos captura de bacterias, sella perfectamente bien. Y si tenemos un cambio de plataforma, vamos a dar un alojo tanto a hueso como a tejidos, y esto va a redundar en una estabilidad de hueso. Entonces, en esta parte se une la perio y la prótesis 100%. Esta interfase, este es un tema importante. Entonces,
no descuidemos a la prótesis. Yo creo que un 80% de las complicaciones en implantes vienen de la etapa protésica. Mientras el implante está colocado y está dormido, no pasa nada. Cuando conectamos los implantes es cuando empezamos a tener complicaciones. Esta es una foto de un implante de la casa. Es un estudio donde se logra ver la conexión, que es cónica, cómo el aditamento protésico llega y pareciera que es una soldadura en frío. No sé si alguno de los idontonautas que nos está escuchando el día de hoy, alguno de ellos sus padres fueron médicos, familiares o gente ya como de mi edad, un poco más grandes. Mi madre era médico, pues médico, y cuando yo era niño, me acuerdo que ella tenía unos frascos de cristal. Esos frascos de cristal tenían un tapón de cristal. Ese tapón de cristal no tenía ningún empaque plástico, solo era un poquito arenado o tratado como no me acuerdo cómo se llama el nombre, y ese frasco se lleva perfectamente bien. Y a mí me causaba mucha curiosidad cuando era niño, porque llegaba y veía el dedo del carnicero, el feto de doña Juanita y cosas por el estilo. Parecía un museo del horror. Y como uno de niño llegaba con ese morbo y volteaba el frasco. Y por más que zarandeamos los frascos, nunca se salió una gota. Hay una ley que se llama ley de conos, de eso se cuelga la implantología actual con las conexiones cónicas, donde hace un sellado hermético y es bastante funcional. Ahora, si por sí solo el cono, la conexión cónica que tenemos los implantes de casa está sellando, imagínate la presión que le ejerce ese tornillo. Eso nos ayuda bastante bien. Entonces, estos son diagramas de las leyes de conos, donde vemos más o menos algunas angulaciones que logran tenerse, como llega y literal hace esa famosa soldadura en frío. A mayor longitud, mayor superficie que va a sellar mejor, y esto va a hacer presión contra las paredes, va a sellar completamente. Si alguno de ustedes usa los implantes de Nobel, se va a dar cuenta que cuando puso un provisional, para quitar ese provisional, a veces cuesta un poco de trabajo. Hay fórmulas matemáticas que avalan cómo esto está funcionando y hace que selle perfectamente bien la conexión cónica con el cambio de plataforma y es bastante estable. Por ahí me decía alguien, se me aflojó un implante. Los implantes de casa, sus tornillos no se aflojan. Se aflojan cuando hay sobrecargas oclusales. Se aflojan cuando no usamos el aditamento protésico adecuado. Se aflojan cuando el paciente empieza a tener ortodoncia después de tener implantes y empieza a haber sobrecargas oclusales donde no las había. Cuando se afloja un tornillo de Nobel, es momento de pararte y dar aplausos porque te está avisando que tienes un problema antes de llegar a perder un implante. Vamos a ver un poquito esto. Hablando de conexiones cónicas, en Nobel hay un implante que es el 3.0 y la conexión es un poco diferente a las demás. Es un poquito como el logotipo imperial de Star Wars, pero siendo cónico, tiende a ser cónico. Es bastante estable. Esto es cuando recién quitamos un temporal, vemos cómo los tejidos son perfectamente saludables. Y esta es la conexión cónica de Nobel. Viene con su cambio de plataforma, lo que conecta sobre el implante. Tenemos unos vértices truncados. Esto tiene un remache increíble. Literal, es un corcho en la botella. La filtración que vas a tener es mucho menor que con cualquier implante de plataforma borde a borde. Entonces, vamos analizando, vamos desmenuzando los aditamentos protésicos desde que emergen, desde que se colocan, y vamos viendo la salud que esto provee. Todas sus casas de implantes deberían darles este diagrama. Este diagrama lo proporciona la casa comercial, donde te dice un norte para saber si tu prótesis está bien estable. Del borde de la plataforma del implante al borde inferior de la conexión de la prótesis, debe haber aproximadamente 2.3 milímetros.
Del borde inferior de la prótesis a la cámara que todos los implantes de 2 cuerpos tienen, debe haber menos de 1 milímetro de este borde a la parte inferior de la cámara protésica, donde ajuste el tornillo. Eso es constante en los implantes de nuestra marca. Sus marcas de implantes deberían pasar un diagrama parecido a esto y tener ciertas referencias. Otra gran referencia que yo uso es del borde de la plataforma al borde protésico. Si tenemos temporales, los temporales que usamos casi siempre son de 1.5 milímetros. Si usamos medidas de 2.5 de altura, pues bueno, de la plataforma al borde protésico debería ser 2.5. Esta es una medida más o menos constante y uniforme en los implantes que usamos. Si lo vemos en una fotografía, tengo la conexión cónica interna, pongo mi sonda en el borde de la plataforma y veo que donde cae el borde de la plataforma protésica es 1.5. Este reborde es una bendición o una maldición si no supimos el episodio quirúrgico qué tan profundo se coloca el implante. Si yo pongo un implante completamente bone level y mi biotipo gingival es muy delgado, pues evidentemente esto va a sobresalir y no queremos que se vea eso, menos en un central. ¿Cómo lo hacemos? Este es un proceso donde estamos colocando los implantes. Usamos una guía digital quirúrgica, usamos el software de DTX para planeación, para colocación y ver qué tipo de aditamentos usamos. Yo cada vez más me despego de la cirugía flapless porque cometí muchos errores con la cirugía flapless. No quiere decir que sea mala, es muy buena, pero cuando tienes todas las condiciones. Cuando no están todas las condiciones, es preferible conservar lo más que puedas el tejido. En este caso, quitamos la guía y quiero estabilizar de una manera prudente mis implantes. Vemos está muy bone level. Si mi biotipo es delgado, ¿qué va a pasar cuando pongo un aditamento protésico? El más bajito, 1.5. Ahora, ¿por qué es tan alto? La literatura lo avala. Volvemos al libro de Thomas Linkevicius. Él te dice que tienes que tener, por lo menos, se me olvidó la medida en milímetros, pero tienes que tener ese cambio de plataforma para poder tener estabilidad de hueso y de encía. Ahora, Eric Rompen también te habla un poquito de componentes protésicos. Un artículo, si mal no recuerdo, fue de 2010. Mayor divergencia, mayor migración, etc. Entonces, si esto llega inmediatamente, no tienes ese cambio de plataforma, lo que no vas a tener va a ser ni hueso ni tejido. Entonces, vamos a modificarlo. Una gran ventaja del transportador que tiene nuestra marca es de la plataforma del implante a esta línea son 3 milímetros. Y yo puedo ir midiendo, si sumergí 1.5, lo pongo a la mitad, yo ya sé que es 1.5. En otro lado va a ser un poco menos porque el hueso no es uniforme. Aquí aparentemente lo tengo casi a 2 milímetros. Vamos a ver. En el posterior lo dejo milímetros. Pero ¿qué creen? Abajo, atrás, tengo mucho tejido. Lo mínimo que yo necesito para un perfil de emergencia son 4 milímetros. Vemos 1, 2, 3, 4. ¡Wow! Tengo 4 milímetros. 5, 6, casi 7 milímetros. Quiere decir que yo voy a poder hacer un puente perfectamente estable con todo este choncho de tejido, lo cual no es lo normal, pero lo menos que yo debería tener serían 1, 2, 3, 4, lo menos. Pero si yo quiero modificar algo de estética, necesito algo más. Esto sería un molar, si mal no recuerdo, premolar y premolar. Este es un canino. En este caso, en la línea estética, tengo que jugar un poquito con márgenes gingivales. Lo dejo un poquito más sumergido para poder manipular más el tejido. Ok, hasta ahí espero vamos bien. Otro tema importante es el asentamiento de la prótesis. Cuando tenemos un implante sumergido, como los que les he mostrado, en algunas ocasiones puede ser que el hueso no me permita que el aditamento baje. Y cuando revisamos el diagrama que les había mostrado anteriormente, vamos a ver que de un lado mide más en distancia, de un lado mide menos. Y puede llegarse a ver ciertos desajustes. Algo completamente estable tiene que estar menor a 1 milímetro, bastante estable.
Eso es lo requerido. Podemos meter en una conexión cónica con un hexágono los vértices encontrados, es decir, vértice contra pared, no vértice con vértice. Y cuando hacemos eso, evidentemente el aditamento no va a bajar. Si sentimos que el tornillo no está bajando bien, tenemos que girar suavemente, aflojar el tornillo, punto número 1, aflojar el tornillo si ya lo apretaron. Número 2, ya que lo aflojaste, vas a jalar un poquito hacia cruzal tu aditamento, lo giras un poquito y presionas suavemente. Y cuando no tenemos estorbos de hueso o de puntos de contacto prematuros, eso va a hacer que baje muy bien. Porque, por ejemplo, en el caso de esta imagen donde está el cursor, puede haber una interferencia de puntos de contacto y no permitir que esto baje como debe de ser. ¿Sí? Siempre tomen radiografías. Cuando no tomamos radiografías, damos todo por hecho. Cuando yo tenía el sistema de radiología analógico, pues de repente te da un poco de enfado, no tanto la pereza, es el enfado. Si es un día como hoy, en San Luis estábamos a 9 grados. Si estamos a 9 grados, los líquidos van a estar posiblemente hasta menos grados. Depende del grado de temperatura que tengamos, qué tanto se tarda en revelar la película. Si el líquido está ya medio usado, también va a tardar más y la definición va a ser mejor. Pero hay un lugar aquí en San Luis Potosí que se llama Ciudad Valles, donde es una sucursal del infierno, hace muchísimo calor y ahí llega a subir arriba de 45 grados. Ahí los líquidos son completamente opuestos a lo que es aquí en San Luis Capital. Allá todo es muy rápido. Entonces, se te pasa o te tardas mucho y es bien incómodo. Y terminas queriendo no tomar radiografías. Cuando no tomas radiografías, das por hecho que todo está bien. Pero cuando empiezas a tomar radiografías, te das cuenta que todo lo que creías que estaba bien era completamente al revés. Todo estaba mal. Sugerencias, compren un radiovisiógrafo, los que no lo tengan, va a ser la mejor inversión que puedan tener. Además que sus radiografías van a durar y perdurar a lo largo del tiempo sin modificación alguna como eran las películas. Bueno, una vez que tú ya tienes un tejido estable, aquí estamos usando un aditamento estelar de Nobel. Me gusta mucho. ¿Por qué me gusta? Porque te puede generar hasta un 20% de encía, una encía estable, no estás haciendo arrancamientos de hemides mosomales conforme vas cambiando. Pero lo que es una realidad es para casos posteriores donde más se recomienda. No quiere decir que sea lo único, yo lo usé en anteriores y aquí en esta plataforma de I+D he presentado casos con anteriores, pero son casos muy seleccionados, son casos muy especiales, no es para todos los casos. Si ustedes son nuevos usando este aditamento, úsenlo en posteriores. Un perfil de emergencia que te va a requerir menos trabajo siempre es un molar, un posterior. Ahí es donde está más adecuado. Cuando tenemos este perfil, vemos que esto mide 1.75 de alto y aquí tengo 2 milímetros aproximadamente de tejido. Quiere decir que tengo casi los 4 milímetros para poder hacer un perfil estable. Tema importante. ¿Qué voy a hacer? Dientes individuales, dientes múltiples, paciente dentro total. Tenemos una gran variedad de aditamentos. Insisto, estoy tratando de resumir un poquito la cuestión protésica. Hay muchas cosas que ver en prótesis, pero en aditamentos hay muchísimos. Si vamos a hacer individuales, me gusta mucho usar Universal Base, el estético, uno de los implantes que vieron cuando puse el perfil de emergencia. El Long One es una chulada, a mí me encanta este aditamento, pero sí tengo que reconocer que no es para todos los casos, por su altura, por algunos detalles, ¿no? Pero es muy bueno, me encanta. Este On One te favorece sobre lo ya existente, sobre lo preexistente, logra generarte hasta un 20% de tejido. Hace una estabilidad biológica increíble, hace un sellado más pronto, cicatriza más pronto, pero insisto, hay que ver en qué casos. Entonces, estos son los que yo más uso prácticamente. Los multi-unit, siempre que tengo un paciente edéntulo total, y vamos a poner ya sea Olonfor o sobre 6 implantes, me gusta usar los multi-unit y estos que tienen la tecnología Shield.
como lo es el On-One, te favorece mucho a la cicatrización temprana, te favorece una estabilidad de tejido y vas a tener más tejido. En casos de removible, los locators son maravillosos. ¿Qué tienen estos aditamentos dorados? Están anodizados. El tema no es ese, es ver un poquito de lo que tenemos. De repente llegan y te dicen, oye, ¿por qué no usas un aditamento de los que yo vendo? Son más baratos. Mira, no seas tonto. Todavía te ponen así como esa punzada, ¿no? No seas tonto, esto es más barato. Y pues los que somos latinoamericanos no dejaremos de reconocer que si te dicen, oye, súbete arriba de un poste, ¿por qué me voy a subir? No me voy a subir a un poste. Pero las cosas cambian cuando te dicen, ¿a que no te subes al poste? Los latinoamericanos somos así, somos de retos. Y cuando llega alguien y te dice, no seas tonto, está haciendo la misma puya para que compres algo por el estilo. En algún momento yo usé estos aditamentos clonados, fresados, calcinados, y nos damos cuenta que hay ciertos problemas. Desgraciadamente, en la odontología tradicional, cuando no había los aparatos de inducción, no había manera de estar midiendo a qué tantos grados se fundía el metal. Si alguno de ustedes tuvo la fortuna de fundir el metal, te ponías unos lentes como de piloto aviador de los años de la Primera Guerra Mundial, oscuros, te ponías a fundir, veías los conos de la flama y cuando caía el oro, que hacía una especie de gota, era el momento de soltar la centrífuga. Y aquí en México, o al menos en San Luis, siguen usando mucho el sistema tradicional. Yo sé que ya muchos laboratorios tienen sistemas de inducción donde queda todo perfectamente controlado, menos desperdicio y más fácil de usar. ¿Por qué hablo de los sistemas de inducción? Vamos ahorita a ver algunos casos. Este implante eran radiografías antiguas, lo que les decía, una radiografía analógica termina a tener manchas, mal revelado, unos rayones, todo eso puede pasar. Pero aquí hay algo muy evidente, nos damos cuenta que no baja, que no ajusta la prótesis. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que desgraciadamente nuestra empresa tuvo problemas con la COFEPRIS, no llegaban, no había los T-Base, habían bloqueado lo que se llamaba Procera y no había muchas soluciones y fue por eso que usamos clones. Cuando veo que no baja y el tornillo no da ni para atrás ni para adelante, está completamente remachado, ese es un problema. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que escoger en qué voy a perder, si la corona o el implante. Y preferimos perder la corona. Tuvimos un show de luces y sonido, esto era circonia cúbica, tuvimos que partirla, liberar. Tuve una idea bastante genial que no fue tan genial. Era, si yo voy a usar un aditamento que es clonado, voy a poner un tornillo original para que no haya un sufrimiento sobre el tornillo. Y el tornillo nunca pasó. Si compraste un clon, usa un tornillo clon. Si no, vas a tener problemas como esto. Hacemos un poquito la autopsia, es algo viejo. Y en menos de 2 años la paciente llega bien enojada, con la corona en la mano. Vemos, ya tenemos radiología digital, nos damos cuenta que hay una pérdida de hueso, que quiere decir que ese microgap estuvo bastante grande. Este aditamento, por más que parezca ser igual, no va a ser igual. No está hecho el uno para el otro, está adaptado, es clonado. Los amigos que venden clones no les gusta que lo diga así, les gusta que les dicen compatibles. Bueno, es un compatible. Los compatibles no son hechos el uno para el otro. Siempre que puedan evitarlos, evítenlos, por favor. Vean esa pérdida de huesos grande. Llega la paciente así, todo colapsado. Vemos que el aditamento es muy delgado. Hubo una fractura del aditamento. Vemos que los microgaps terminaron venciendo a la circonia cúbica, se fracturó el circonio. Y cuando vemos el tornillo, vemos múltiples tallones, lo cual indica que estuvo con bastante movilidad y estuvo siendo desgastado. Vemos la parte de acá como está contaminado, hubo bastante filtración. La corona con el churrito de teflón y el aditamento, ese es el culpable de todo ese problema. Este fue un caso de coronas con aditamentos fresados.
No te preocupes, Arturo, yo puedo hacerlo, pues son iguales, quedan muy bien, no hay ningún problema. No duró ni un año, no tenía traumas de oclusión y esos microgaps te generan gran filtración, fractura del puente en este caso. Vemos toda la placa entobacteriana, cómo se ha metido a la cámara interna del implante, y es una gran contaminación. En posterior teníamos una conexión antirrotacional. Esto es algo muy al gusto, así puedes combinar uno con otro para dar sellado y opacidad. Vemos la parte interna, cómo está la encía lastimada, y vemos toda esa placa antibacteriana y acá también un poquito. Este puente empezó fisurándose y se fue filtrando. Cuando vemos estas conexiones, vemos que no son uniformes, no son bastante definidas. Vemos cómo está todo como martillado, vemos esta zona. Parece un caso de cobre golpeteado a mazo. Y hacemos análisis de algunas conexiones. Esta es una conexión fresada en un centro de aquí de San Luis. Esta y esta deberían ser las mismas. Vemos la divergencia del aditamento comparado con el original que emerge suavemente. Este es un calcinable, este es un fresado. Vemos esos ángulos que les mostré hace rato, como ni siquiera están truncados, no están redondeados. Vemos la parte interna, como se ve todo irregular, y esto también. Las caras planas que deberían sellar en el cono, acá son completamente diferentes. Yo veo grandes diferencias. En otra conexión, un T-base original, un T-base fresado. Se ven grandes, grandes cambios. Lo vemos de cerca, vemos uno, vemos otro, vemos como esto no es un lóbulo definido, esto es solo un pequeño pico. Estos picos luego llegan a ser un problema, lo vamos a ver más adelante. Y hablando de calcinables, les decía que los aparatos de inducción, la peor conexión original que puedes usar es una calcinable. Pero si tu laboratorio tiene un horno de inducción donde funde el metal, puede ser que no sea tan mala idea. Esto estuvo hecho de manera artesanal, eran originales, pero al fundirse a ciertas temperaturas, al fluido, etcétera, no llega a ser igual que lo que era lo original. Cuando tenemos algo fresado, con la calidad que vieron en las diapositivas anteriores, o cuando tenemos algo calcinable, donde se dañó todo lo que era original, tenemos algunos problemas. Vemos cómo queda todo boludito, y esto termina haciendo un microgap mayor, haciendo migración de tejidos, pérdida de hueso, y vemos cómo hay un microgap tremendo. Se migraron tejidos, tanto que expone al implante. Vemos cómo se ve golpeteada la plataforma del implante. La placa dentobacteriana entró al implante, y en el anterior no solo migró tejidos, fracturó al implante. Cuando tienes esa punta que debería ser Roma, la tienes más picuda, eso es una especie de cuña que te va a reventar el implante. Quitar esto fue un gran problema. Un tornillo original sin usarse como debería verse. Vean esto como parece una alcayata de las carpas de los circos, todo golpeteado, todo deforme, tallado, tallado por donde lo veas. Y en otros casos logramos tener fracturas de tornillos. En resumen y o moraleja, ¿qué debemos de entender de las conexiones protésicas? Respetar las originales, entender que hay aditamentos para cada situación. Este es un calcinable. Antes de que Nobel tuviera los T-Base, usamos mucho los calcinables, pero había que arenarlos de aquí para arriba o hacerles algunas muescas de retención. Si no hacemos eso, cuando llega el paciente y me dice, doctor, se me mueve el implante. Señora, usted está loca, los implantes no se mueven. Doctor, se me mueve el implante. Y vamos y revisamos y efectivamente se movía el implante. ¿Por qué? Porque esto fue cementado sin haber sido arenado o alguna muesca de retención. Hay que entender para qué funciona o cómo funciona cada uno de ellos. Este aditamento, que es el Universal Base, tiene unas orejitas
que es un elemento antirrotacional. El calcinable en la parte plástica solo tiene un elemento que es antiexpulsivo, porque se supone que todo el metal se fundiría y se pegaría acá. Entonces no necesitaba estas orejitas. Estas orejitas son bastante buenas y evitan que hagan esa rotación. El circonio. ¿Quién usa circonio? Levanten la mano. Yo levanto las dos. Levantaría las dos manos. Lo he usado por mucho, aunque debo reconocer que no soy muy fanático del circonio, pero Lencier tiene algo, le encanta el circonio, ama el circonio. Cuando yo veo esto, y veo la paciente, tenía carillas de hace un buen rato, están parchadas N cantidad de veces, veo un cierto sangrado y una pequeña fístula. Cuando hay una fístula casi inmediatamente abajo del margen gingival, yo sé que esto viene de un problema protésico. Cuando viene más arriba, casi siempre es problema del implante. No es una regla escrita, pero así es como lo hemos detectado. Cuando esto, lo primero que se me ocurre es decirle a la señora, si usted dejara de fumar, tendríamos menos problemas. Retiramos la corona y hacemos la autopsia esperando encontrar un gran absceso y grandes problemas. Y para mi sorpresa, tengo una fisura sobre el circonio y tengo un cementado defectuoso, lo cual atrapa muchísima placa entobacteriana y todo esto conlleva a hacer una fístula y a hacer algo que esté causando un problema. Los implantes que tocan, sobre todo las conexiones cónicas internas, si tocan esta banda, algo que se me pasó a comentarles hace rato, que les dije de Eric Rompen, les dije de la divergencia, no iba a hablarles de la divergencia. Eric Rompen, hay un artículo donde publica o dice que cuando tienes 1.5 a 2 milímetros de titanio pulido original, del aditamento original, arriba de la plataforma del implante, esta zona al sí le va a gustar mucho, va a haber salud perimplantaria, salud gingival, y va a ser bastante estable. Cuando al laboratorio se le ocurre arenar, pulir, recortar, modificar, empezamos a darnos cuenta que a simple vista hay aquí una filtración tremenda de todo lo que se les ocurra. Esto no es nada bueno. Entonces, esta parte es una zona de seguridad donde tienes un cinturón de circonio o titanio de 1.5 a 2 milímetros arriba del implante y eso te va a proveer de salud perimplantaria. No como esto, vean, es muy pequeño, esto es de otros tiempos, el cementado es defectuoso, el circonio después de 5 años tiende a tener una degradación y se puede fracturar fácilmente y aquí fisura que está haciendo esta inspección. Llega un paciente de hace varios años a la rehabilitación. Normalmente se dan las indicaciones de cómo es en tiempos, formas, pagos. La paciente no vino, un día se le ocurrió llegar a hacer su provisional para continuar el tratamiento. Tuve la absurda y bruta idea de poner un aditamento rotacional, yo pensando que podía fijar a los dientes adyacentes en lo que decía el perfil. Pues eso no, evidente no funciona. Y yo ya sabía que no funcionaba, pero se me ocurrió hacerlo y a ver si funcionaba. Entonces, puse una conexión rotacional en un diente individual y llega con este tremendo absceso. Entonces, corregimos eso, hicimos un nuevo provisional, antirrotacional. Acá, ¿cómo controlamos esto? Quitamos el aditamento, hicimos un nuevo provisional, lavamos, descontaminamos, metimos clorhexidina y en un transcurso de 2 semanas o menos tenemos algo más estable. ¿Sí? Esta es la foto del implante que les había mostrado. Vean cómo ha sido maltratada la conexión, cómo ha sido maltratado el aditamento y la unión, la interfase de la corona con el aditamento deja mucho que desear. Parece todo mordido, está sobrecontorneado. Esto no debemos hacerlo. Como el laboratorio se esmeró en pulirlo, inclusive se ven unas facetas pulidas, pero hay una gran justa en la plataforma del implante y genera un microgap bastante grande, aunque era un aditamento original. Si vas a hacer coronas cementadas, revisa que todo quede como anillo al dedo. No debe haber esos micromovimientos porque te va a dejar un tremendo gap,
puedes tener sobrantes de cemento por debajo de la encía, lo cual no es nada deseable. ¿Sí? ¿Cómo hacemos estos videos? ¿Cómo lo pueden hacer ustedes para revisar y comunicarse al laboratorio? En el consultorio tenemos una lupa y pones el teléfono a grabar arriba de esa lupa y eso te ayuda a poder revisar mejor lo que a veces a simple vista no lo ves. La cementada de aditamentos en los cemento atornillados, que es mucho de lo que yo hago, tiene que ser bastante eficiente. Esta es una conexión original, mismo diámetro, mismo tamaño, y vean esto como está todo completamente arenado. Hasta el tornillo estaba arenado. Está fracturado, no sé cómo le hicieron para fracturarlo. Está arenado. Imagínense la cantidad de placa endobacteriana que se va a retener aquí. Imagínense el tremendo absceso que haría. Eso no puede ser. Recapitulando un poquito, ¿cómo funciona la conexión cónica interna en los implantes? Tiene que ser pulido, ya lo entendimos, sin tocarse. Podrás tocar la altura, pero estas zonas pulidas, lo que va en contacto con la encía, no se debe de tocar. El toque va a ser una precarga, va a ser una fuerza que tienes una conexión cónica del aditamento protésico en la cabeza del tornillo, entonces tienes un remache y dos remaches con las paredes internas de la plataforma. Y el tornillo te va a dar la fuerza de retención aunado a esto, esto y esta parte de la cabeza. Esto te hace un complejo bastante interesante donde pareciera un monocuerpo, no de dos cuerpos. Pocas marcas tienen todas estas ventajas que tiene nuestra casa comercial, que es Nobel Biocare. Ok, entonces ya entendimos que tengo que tener una tomografía con empate de tejidos, una medición, ver más o menos qué voy a hacer antes de pedir mi prótesis. Entendimos que no hay que tocar los aditamentos en esa parte de titanio o de circonio, hay que respetarlo al máximo o respetar totalmente, hay que entender que hay aditamentos para cada situación. Un tema importante, ¿y cómo le mando todo eso al laboratorio? La toma de impresiones o toma de registros es importantísimo. Tenemos diferentes tipos de impresiones. Básicamente es cucharilla abierta y cucharilla cerrada. En los aditamentos que tenemos nosotros, tenemos varias referencias. Una que nos da contornos de tejido o de plataforma, el tornillo, algunas muescas en pilares protésicos. Más adelante ponemos unas fotos de lo que usamos. De pilares de impresión, mejor dicho. Tengo una, dos muescas horizontales y verticales tengo una, dos y tres de diferentes caras. Esto permite que tomes una impresión como si fuera de dientes y puedas retirar tu cucharilla sin ningún problema. Y la cubeta abierta es con retenciones más agresivas. Tienes que hacer una cucharilla perforada donde va a pasar ese tornillo por arriba. Hay cortos, hay largos. Y empezamos a platicar un poquito de cucharillas cerradas. Cuando hablamos de cucharillas cerradas, nuestra marca tiene diferentes alturas, diferentes diámetros, lo cual te facilita mucho trabajar en el sector anterior o posterior. ¿Cuándo las uso estas? Para mí es una impresión muy sencilla. Es una impresión parecida a una impresión dental sin tener que usar hilos. Puedo hacer técnica de dos pasos, es decir, si voy a hacer carillas y coronas adyacentes al implante, puedo hacer una técnica de impresión de dos pasos sin ningún problema. Cuando tengo implantes unitarios y o en buena posición, puedo usar una cucharilla cerrada. Eso es lo que les digo, es cuando voy a tomar más de una unidad, no solo el implante. La literatura describe que es de menor precisión, pero dentro de las casas comerciales, al tener tantas referencias para estabilizar tu pilar de impresión, sigue siendo una impresión con mucha exactitud. ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo quiero reproducir es la zona del perfil de emergencia, la posición del implante tridimensionalmente hablando, retiro mi provisional, pongo un tornillo cicatrizal, protegemos lo que he logrado hacer de perfil de emergencia con resina. Estos botecitos, las tapitas de los anestésicos, no los tiren, guárdenlos porque les ayudan mucho. Se perfora la parte inferior de la tapa del cartucho o de la aguja. Ponemos un silicón, el transparente es muy bueno porque te permite polimerizar todo.
es la marca que usamos en su momento. Y reproducimos esto. Si tienen una olla de vacío, úsenla y salen menos burbujas, sale más liso todo. Pongo mi pilar de impresión después de que retiré el provisional. Ponemos resina fluida o resina normal sin involucrar las retenciones, ni las horizontales ni las verticales. Retiramos, quito excedentes, removemos el anillo de resina del cicatrizal, colocamos el pilar de impresión y tomamos impresión a una sola intención. Si se dan cuenta, voy a regresarme, hay unos pequeños bordecitos, los cuales me hacía un poco complicado estar ajustando el pilar de impresión nuevamente, y aquí es donde había unos pequeños estorbos. Había que hacer que se acomodara por ahí. Logramos hacerlo sin ningún problema, pero el tip del día, ¿cómo hacer una impresión de cucharilla abierta, perdón, cucharilla cerrada, sin tener que batallar con esos pequeños ángulos? Coloco el pilar de impresión personalizado sobre la encía, con una fresita, grano fino, grano grueso, lo que quieran, lo voy ajustando un poquito más y lo dejo lo más cerca posible de la encía sin tocar la encía. Aquí sí toqué un poquito, tomo una impresión y es más fácil colocar este pilar después. Vean, es una impresión múltiple. Tengo varios dientes con un implante. Cuando no he hecho provisionales previamente, ¿qué más puedo hacer? Hay este paciente íbamos a poner un tornillo más cabezón. No hice provisionales. Esto funcionaría algo similar a lo que le llaman el cérvico. Es un implante de 5, mi tornillo es de 5. Quiero poner un tornillo más cabezón. Usamos una pequeña tréfina que te va a quitar el excedente de hueso que no te permite bajar una prótesis o un tornillo más divergente. Esta tréfina se llama bone meal. Va a llegar a quitar el hueso que te está estorbando sin dañar el implante, sin quitar de más, porque tiene una guía. Vean cómo hay una especie de pilar de cicatrización, hay un tope, llego hasta el tope y de ahí no va a bajar más. Puedo poner un tornillo cicatrizal más cabezón, tomo una impresión con un aditamento divergente y cuando el laboratorio corre la impresión, se la pido para poder fresar solo la porción superficial. Ponemos una corona de circonio sin haber hecho un provisional previamente. Hay varios trucos para hacer todo esto. Ahora vamos a hablar un poquito de cucharillas abiertas. Estamos hablando de implantes múltiples. Es un poco más compleja. A mí me gusta hacer cucharillas personalizadas. No me gusta perforar las que tenemos. No me gusta que el día de mañana yo tenga que tomar una impresión y tenga N cantidad de cucharillas perforadas. Casi siempre es una cucharilla personalizada. Se ocupa mucho para implantes divergentes o múltiples. Lo que les decía, hay que perforar el portaimpresión. Es ideal para ferulizar múltiples implantes. Esto normalmente es una impresión a una sola intención. Para segundos molares es un poco más complejo porque si abres la boca y empiezas a pensar en poner un aditamento, más un tornillo, más una cucharilla que pase, más un desarmador que sea arriba, es un poco más complejo todo eso. No es muy buena para segundos molares. En algunos casos lo hemos hecho, pero sí batalla bastante. Entonces, igual hay de un diámetro reducido, diámetros altos, alturas altas, hay varias opciones. Este es un caso de impresiones de cucharilla abierta usando el On-One. Esta es una paciente que tenía una higiene un poquito malita y me importaba mucho el sellado biológico temprano y la altura y conservar, poder poner rotacionales sin que lleguen directo a la plataforma del implante. Es muy bueno eso. Colocamos los aditamentos, ferulizamos, reproducimos los provisionales para perfiles de emergencia, obtenemos esto. Hacemos los contornos de perfiles de emergencia, colocamos en ambos lados, seccionamos y pegamos, vemos que esté todo bien asentado, no tenemos ningún problema. Y esta es la cucharilla personalizada, es una cucharilla de acrílico, no es costoso hacerlo, es fácil hacerlo. Perforamos,
y bueno, la cucharilla ya corrida del laboratorio. Tenemos una sesión de una sola intención donde tenemos coronas, carillas, 2 puentes de implantes y nos fue bastante bien. Entendiendo los aditamentos protésicos, esta línea, cuando yo asiento bien mi aditamento protésico, saco una radiografía y tiene que verse esa pequeña línea. ¿Cuánto mide? De la línea al borde son aproximadamente 2 milímetros. Y esa línea, como queda en el análogo. Si hablamos de impresiones digitales, este pequeño cinturón de titanio va a ser como 1 milímetro para verificar que esté todo bien asentado. Y vamos a ver un caso de aditamentos multi-unit. ¿Cómo hacemos la impresión? Quitamos el provisional, revisamos algunos detalles. Podemos apreciar que donde más encía hay es donde está el aditamento Shield, es el multi-unit con la tecnología Shield, que es anodizado, es el dorado. Vemos cómo es donde más encía hay. Este es nuestro provisional. Colocamos los aditamentos de impresión para multi-unit. En algunas ocasiones podemos usar los mismos coping de impresión. Aquí usamos coping de impresión y un aditamento original de impresión. Perulizamos, cortamos, traemos la impresión. Esto nos manda el laboratorio, pruebas digitales, revisamos sonrisa, oclusión, sellado, revisamos que todo selle muy bien con la encía. Esta es una barra impresa en 3D. Cómo ocluye con los pocos dientes que quedan al paciente y lo que nos manda el laboratorio. Resultados finales. Colocamos y así queda. Nos queda poco tiempo, me voy a apurar un poquitín, vamos a ver un par de casos. Recordemos, usar interfaces originales, aditamentos de impresión originales que nos den todas las referencias. Zonas pulidas, altamente pulidas, que le guste la encía y tengamos una unión hemidesmosomal bastante amigable. Y materiales de restauración, a la encía le gusta mucho el circonio, a la encía le gusta el disilicato de litio, es un buen material, siempre cuando tengamos nuestra interfaz metálica original sin haber sido tocada. Vamos a ver este caso rápidamente, porque aquí tenemos algunas complicaciones. No es el caso ideal, pero es un caso bastante complejo. Aquí hubo dos amigos serios que me ayudaron, muy bueno el trabajo que hicieron. Vemos colapsos muy severos. Ella es una paciente que venía de Alemania. En Alemania y Brasil le dijeron que no se podía, tenía un problema sistémico. Vemos los grosores del hueso donde podía ponerse un implante, del otro ni lo pusimos, que estaba muy delgado. Vean ese hueco gigantesco. ¿Sí? Es muy desalentador el panorama que vemos. Ocupamos mucha regeneración. Y más cuando mencionamos que ella tiene artritis reumatoide severa, toma algunos medicamentos que se suspendieron por un buen rato para poder operarla. La paciente ya no aguantaba los dolores. Estas incisiones, todo lo hizo el perio, yo hice la planeación. Y aquí tuvimos que, les digo, aquí juntamos a 2 perios amigos para poder sacar adelante este caso. Usamos cirugía guiada para posicionar perfectamente bien los implantes donde tenían que estar. Todo el hueso que obtuvimos del fresado, fresamos a bajas revoluciones, lo utilizamos para regenerar. Ponemos el implante Novel Active TI Ultra. Vemos que tenemos una buena profundidad. Obviamente se fenestró, ya sabíamos que se iba a fenestrar, toda esta parte se va a regenerar. Pusimos un implante 3.0, es un implante bastante delgado, ideal para anteriores. Y del otro lado, tuvimos que regenerar membranas, tachuelas. Les digo, aquí es el trabajo de unos buenos amigos periodoncistas que me ayudaron. Dejaron todo perfectamente bien. A la semana se ve así. Tuvo un poco de infección. ¿Qué pasó por ahí? A las 2 semanas hemos perdido algo de tejido, algo de hueso y se ve una tachuela. Tuvimos que remover la tachuela. Esto, a los 5 meses tenemos este resultado. Descubrimos implantes y vemos que sí se perdió un poco de hueso, eso estaba más sumergido.
Acá estamos bien, tenemos inclusive hueso por arriba. Y del otro lado se ve un pequeño defecto, pero en volumen tenemos más volumen de lo que existía antes. Se coloca un implante, se vuelve a tachuelear, se regenera nuevamente. Y en el que ya tenemos, aquí podríamos pensar regenerar tejidos, huesos, pero recordemos que ella sufre mucho dejando sus medicamentos. Pusimos un on-one, tenemos una cicatrización increíble, tenemos 1 milímetro de altura de tejido, lo cual es bastante pobre para hacer un perfil de emergencia, pero decidimos dejarlo ahí por esta situación. Ella toma este medicamento en Braille, que es etanercept. Esto, hay artículos que te dicen que generan una osteonecrosis parecida a lo que fuera un bifosfonato. Esto ya lo habíamos leído, pero la paciente no puede dejar por mucho tiempo, entonces ella es fácil de tener una osteonecrosis. Cuando estaba tomando su medicamento, ella pierde un molar inferior, se extrajo, se hizo con periodomo, pero no con periodomo, se hizo con piezoeléctrico, se colocó láser, hubo varios detalles, y aún así tuvo necrosis. Además, toma otro medicamento que es el ARABA. El ARABA, cuando ves los efectos adversos, cuando te pones a leerlo, te dice que hay una inflamación de gingival, hay irritación de la boca, es muy susceptible a infecciones severas. Entonces, no voy a exponer al paciente a querer meter más tejido, más hueso, cuando hemos logrado cosas buenas. La paciente no sonreía, si vieron el punto inicial, no sonreía. Vamos a ver ahorita las finales. Aquí descubrimos implante, tenemos muy buen grosor de encía, ponemos nuevamente un on-one. Lo pongo porque quiero generar más encía, porque quiero no andar desconectando, no quiero migraciones de encía. Es nuestro provisional antes de, nuestro provisional ya con sus contornos, a diferencia del otro lado, puedo hacer mayores contornos. Cómo se ve un lado, cómo se ve el otro. Acá tenemos una emergencia que es francamente por vestibular. Es un implante 3.0 y hacemos una impresión combinada. Aditamentos de cucharilla cerrada con cucharilla abierta. Aquí no hay modo. Restauraciones. El anterior, al ser una emergencia vestibular, ponemos una varilla de silicato sobre un aditamento de circonio usando un aditamento estético de titanio. Y acá Universal Base para on-one. Al momento que estamos colocando, vemos cómo se ve. Resultados finales. Acá donde perdimos tejido, no se ve muy bonito, pero el tejido va a estar estable. No voy a complicar más las cosas. La paciente está feliz. El otro on-one que pusimos, vean cómo, a diferencia de este que tuvimos infección, acá no tenemos problemas. Oclusalmente, como se ve, el referidor empezaron a tratar estas piezas. Creo que ahí se había trazado un poquito. Yo atendí implante, o el otro implante y las carillas adyacentes. Voy a retomar aquí un poco este tema. ¿Por qué decidimos hacer carillas? ¿Porque quería que se viera mejor? No, no es eso. Yo necesitaba bajar puntos de contacto para poder hacer algo de papilas. Y al bajar puntos de contacto nos va mucho mejor. La paciente tenía dientes muy triangulares y había que bajar puntos de contacto para generar un poquito más de papilas. Es como llegó inicialmente y lo que logramos. Su sonrisa, ella ahorita la veo en redes sociales y de ser una persona que no sonreía, ahora no hay foto en la que no sonría y eso realmente a mí me hace muy, muy feliz. No sé cómo andemos de tiempo, no sé si Toño, Ana o alguien que me diga si le seguimos o ya frenamos aquí. Adelante, doctor, sin problema. Ok, vamos a ver este caso. Ya lo he presentado, pero quiero que entendamos aquí un poquito. Gracias, Diana. Quiero que entendamos un poquito por qué usamos el on-one. El on-one en zonas posteriores nos va bastante bien. El on-one, una de las indicaciones es que es para pacientes con una higiene un poco defectuosa. Esta es la radiografía de la señora. Vemos que hay cálculo bastante profundo, hay extrusión, hay caries grandes, unas caries muy, muy grandes interproximales. Traía restauraciones. Esta es la planeación.
el sonido porque se va a ir bastante feo. No me acuerdo que se tenía sonido. Disculpa, Diana. Vamos a quitar el sonido. Formato. Video sin sonido. Sí me acuerdo que se oye bastante feito en internet. Entonces, les voy explicando un poquito el caso. Este caso, hacemos en el empalme de tejidos, vemos la planeación. Yo aquí estoy viendo los aditamentos que voy a usar. Debo reconocer que cuando decidimos hacer la planeación donde teníamos que hacer elevación de seno transcrestal, todavía no existía en México el On-One. Y la planeación original era con rotacionales. No me emocionan mucho los rotacionales porque te pueden permitir mayor filtración, pero el rotacional tiene sus indicaciones, son para puentes, porque por más que hagas cirugía digital guiada, no vas a tener esa entrada pasiva de aditamentos antirrotacionales. Por más que tú creas que estás perfecto, nunca va a ser así. Y bueno, íbamos a usar los rotacionales, hacemos cirugía guiada, hicimos unos colgajos para conservar lo más que se pudiera de tejido. Si se fijan cómo hicimos unas liberatrices, cada vez trato de hacer menos liberatrices para, cuando tú haces una liberatriz, cortas la vascularidad. Presamos, hicimos implantes con cuello pulido. Al ver que la señora tenía un poquito de higiene defectuosa, decidimos usar este tipo de implante con cuello pulido. Ya no lo usaría con los nuevos implantes que tiene, ya no uso esos cuellos, uso los TAI Ultra. Colocamos y ahí empezamos a la para poder hacer una seno transcrestal. Estuvimos controlando todo. Usamos periotomos que no los vende Nobel, los vende otra empresa, pero quedan perfectamente en el sistema de cirugía guiada con los reductores y pudimos hacer una elevación de seno transcrestal guiada, completamente guiada. Entonces vamos con sus topes, llega al tope y podemos bajar el implante pulguido. Aquí es como vamos viendo las medidas, todo está medido y es un poquito rústico, pero funciona muy bien. Vemos cómo elevamos el seno, aquí está el piso de seno y su propio hueso de la paciente, fuimos condensando con su propio hueso. Tenemos los 4 implantes colocados. Como se ven, conexiones cónicas internas, ponemos tapas de cierre. Pareciera que que está muy cerca de los caninos, realmente no está cerca. Esa es la planeación original. Vieron el video previo. Día 0. Dejamos un aguardo cruzal con gel de clorexidina. Nos va muy bien con eso. La paciente tiene miedo de limpiarse a los 3 días, a los 9 días. Vemos como hay bastante sarro en caras oclusales. Cómo quedaron los implantes el día que vamos a descubrir. Tengo mucho hueso. Tomás Linkevich, usted dice que tienes que poner un tornillo cicatrizal de 3 milímetros de altura, uno pequeño, pero como yo no quiero complicación, la señora no se la va muy bien, no quiero que haya nada que se comunique, prefiero tener que quitar un poquitín de hueso o mucho de hueso. Vemos cómo se ve este otro. Descubrimos y quitamos hueso. Tenemos una altura maravillosa de tejido. Usamos el bone meal para poner tornillos cicatrizales y que bajen bien. Era bastante hueso. ¿Cómo queda? Había uno que no bajaba bien por el hueso. Tuvimos que quitar más huesito. Hay un poquito de tejido infeccioso. Y una justificación de por qué usamos los On-One. Cambiamos de filosofía, llegamos a On-One a México y los decidimos usar. Hay sarro pegado a los tornillos cicatrizales y vemos que aunque nosotros metamos a esterilizar, aunque removamos ese sarro, siempre queda algo de proteína que nos van a permitir que haya una infección si volvemos a utilizar. Ese tornillo cicatrizal, literal, se va a ir a la basura. Ponemos un bone meal más amplio en diámetro para poder bajar bien y esto no va a tener solo el hueso que está estorbando. Bajamos los On-One, revisamos medidas
que todo esté perfectamente bien asentado. Si un On-One no te queda bien asentado, si hay hueso que esté estorbando, este On-One va a haber movilidad y vas a tener pérdida de hueso en lugar de conservar el hueso. ¿Cómo se ven recién colocados? Decido usar conexión rotacional y antirrotacional. Aquí pude haber usado rotacionales sin ningún problema, pero usé los caprichos que usaba antes, ¿no? Arenamos los aditamentos, los opacamos con un poquito de resina. Intencionalmente quise fresar en boca. ¿Por qué? Yo vi un tornillo muy pequeño, yo no los conocía. Yo quería ver si se movían o no. Y después de someterlos a mucho estrés, no se movió ni uno. Los provisionales que tenemos, puedo hacer unos buenos contornos, unos buenos perfiles. Vean la higiene de la señora. Estos los dejamos hasta el final. Cuando descubrimos, vemos la salud gingival. Está increíble. Entonces, del otro lado hacemos lo mismo. Otro provisional. Miren el sarro. Todo perfectamente bien asentado. Vemos los niveles de hueso bastante buenos, bastante aceptables. Mis perfiles de emergencia con los On-One. Toma de impresiones. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo vieron. ¿Cómo lo reproducimos? Pruebas de laboratorio. Lo revisamos en boca. Revisamos los perfiles. El trabajo final. Los puentes que pusimos. Cómo estaba originalmente. Los perfiles que obtuvimos. Y resultados finales. Esto ya vino la señora, creo que fue un mes después de haber terminado todo. Antes de sellar, ya todo sellado, quitamos todas las piezas que estaban bastante dañadas y nos quedamos de primer molar a primer molar. Una oclusión funcional. Y como siempre, esta frase me gusta mucho, ya la he puesto muchas veces, pero aquí lo que tenemos que perder el miedo a la rehabilitación, entender que si estamos en este barco, tenemos que aprender un poquito de todas las actividades, sea quirúrgico y protésico, quitar el miedo, y como dijo Charles Chaplin, no tengamos miedo a equivocarnos. Siempre podemos tener un feliz accidente, como fueron los dos casos anteriores, y poder resolverlo de una forma adecuada. Por su atención, muchas gracias.